Hola, hola, buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a todos ustedes a esta plataforma del Centro Bíblico Jesucristo, Amor y Verdad. Somos la escuela bíblica sobre la oración. Yo soy la hermana Meli con ustedes en esta noche, como todos los martes. Aquí les mandamos un caluroso y fuerte abrazo a todos y a todos los que se están conectando y a los que se conectarán. Vamos a orar primeramente para darle comienzo a esta clase de hoy. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias Señor una vez más por permitirme estar aquí, trayendo estas enseñanzas, Señor. Gracias. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú prepares cada corazón para recibir la palabra que tú nos traes en esta noche y que la pongamos en práctica, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, seguimos desenmascarando en los enemigos internos que están en nuestra humanidad caída, los cuales los hemos encontrado al desglosar el Padre Nuestro, cuando dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y que también Jesús nos mostró de dónde es que provienen todos estos pecados. Y eso está en Marcos 7, 21 al 23, lo cual les invito a que anoten las citas para que luego la puedan buscar si no tienen la Biblia a mano. La semana pasada hablamos acerca del enemigo interno del egoísmo y dijimos que el egoísmo es una actitud del corazón que prioriza los deseos, los intereses y el bienestar propio por encima de Dios y del prójimo. Hoy hablaremos sobre el enemigo interno del narcisismo, el cual la Biblia no usa este término, pero sí describe las características como una forma extrema de egoísmo que coloca a la persona en lugar de Dios. ¿De dónde nace este término? Esta palabra proviene del mito griego de Narciso, joven de belleza extraordinaria, quien se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. Y como no podía abrazar su propio reflejo, cayó en una profunda depresión que lo llevó a la muerte. Luego, a finales del siglo XIX, la psicología adoptó este mito para definir la conducta de dirigir el amor y el deseo hacia uno mismo. ¿Cómo se define a un narcisista? Un narcisista es una persona con un patrón persistente de grandiosidad, necesidad extrema de admiración y falta de empatía. Es catalogado por psicólogos y psiquiatras como un trastorno de la personalidad. El narcisista muestra un alto nivel de egoísmo, vanidad y orgullo. El narcisismo en el ámbito espiritual se interpreta como una manifestación profunda de la caída humana. O sea, toda raíz proviene de allí mismo, cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó. De ahí es que proviene la caída humana, yendo más allá del simple egoísmo común. Mientras que el egoísmo puede ser un acto inmaduro o una conducta carnal corregible, el narcisismo se ve a menudo como una forma de idolatría personal, soberbia, donde el individuo se coloca a sí mismo en lugar de Dios. En otras palabras, mientras el egoísmo puede ser un rasgo de la naturaleza humana caída, el narcisismo patológico representa una condición espiritual donde el individuo se posiciona como su propio Dios y, como acabo de decirles, esto se origina en la caída de la raza humana.
Eso está en Génesis 3:5, cuando el enemigo está tentando a Eva y le dice que seréis como Dios. Ustedes pueden buscar la cita. Y ya sabemos lo que Dios dice acerca de la idolatría. En Éxodos 20, del 1 al 6, vamos a buscarla. Que nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hablando de este personaje del narcisista, como él ocupa el lugar de Dios, eso es lo que él busca, ¿no? Ser como Dios. Pues es una forma de idolatría, se está idolatrando a sí mismo. La idolatría no se limita a adorar imágenes, santos, a adorar cualquier otra cosa, un madero, una piedra o qué sé yo. No se limita a eso. El narcisismo, bueno, aquí nos está diciendo, él se endiosa. Y eso es idolatría y Dios aborrece eso. Ahora bien, a nivel secular, vamos a mencionar algunas características del narcisista. 1. Se admira a sí mismo de forma excesiva, ya sea físicamente o por sus cualidades, por las cosas que él hace. 2. Es incapaz de reconocer la necesidad de los demás. No tiene empatía con los otros. Vive preocupado por el éxito, por sobresalir, por ser el centro de atención. Ve a los demás como inferiores a él, por lo tanto los desprecia. Trata de sacar ventajas de otros para lograr lo que desea. Envidia a otros y cree que los demás lo envidian a él también. Suelen ser muy impacientes y se enojan cuando le tratan de forma especial, cuando no le tratan de forma especial. Reaccionan con ira y desprecio. Esperan que reconozcan su superioridad sin tener logros que lo ameriten. Nunca están satisfechos en sus relaciones, por lo que las personas en su entorno no disfrutan de su compañía. Según la ciencia, ¿cuáles son las causas de este trastorno de personalidad narcisista? La ciencia no ha determinado una causa única para el trastorno de la personalidad narcisista, pero sugiere una combinación compleja de factores biológicos, genéticos y ambientales. Las principales causas incluyen la crianza infantil, esto es, relaciones disfuncionales entre padres e hijos, incluyendo una adoración excesiva, cuando se adora excesivamente a los hijos, la falta de límites o críticas excesivas
y desvalorización durante la infancia, y también puede surgir como defensa ante el abuso o negligencia. Otra causa es la genética. Se cree que existen características heredadas indicando un componente hereditario significativo en el desarrollo de la personalidad. La otra causa es la neurobiología. Esto es conexiones entre el cerebro, el pensamiento y la conducta, incluyendo estudios que sugieren diferencias estructurales. Menor materia gris en la ínsula izquierda, relacionadas con la empatía y la regulación emocional. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características del narcisista espiritual? 1. Manipulación de las escrituras. Usan la Biblia para controlar a otros y justificar sus propias acciones, a menudo descontextualizando versículos para su beneficio personal o ministerial, similar a la tentación a Jesús. 2. Unción especial y espectáculo. Suelen afirmar tener revelaciones privadas, una unción superior o un llamado especial que nadie más tiene, convirtiendo la vida espiritual en un espectáculo personal. 3. Falta de arrepentimiento y corrección. Incapacidad para admitir errores o pecados. Nunca admite que cometió errores o que comete pecados. Reaccionan con ira, rabia o victimización cuando se les confronta, interpretando la corrección como un ataque personal o espiritual. Su superioridad, número 4, superioridad espiritual, elitismo. Se ven a sí mismos como más santos, más espirituales o elegidos para la gloria. Desprecian a otros y juzgan a quien no siguen sus normas. 5. Uso del ministerio para sí mismos. Buscan ocupar el primer lugar, similar a Diótrefes en 3 de Juan 1 del 9 al 10. Vamos a buscar esta cita. Del 9 al 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Seguimos, mis amados. Uso del ministerio, bueno, ya esa es la que le acabé de decir. Utilizan los recursos y la congregación para su propia promoción en lugar de servir a Dios y a los demás. Número 6. Encanto inicial con falta de empatía. Pueden ser encantadores al principio, pero carecen de amor ágape genuino. Recordemos que el enemigo se viste como ángel de luz para engañar. Entonces eso es lo que hace el narcisista. Él en su etapa inicial pueden ser encantadores,
tanto físicamente como con las cosas que hace, como se presenta, como habla, y puede endulzar y engañar a la gente, mostrando una falsa identidad de él. Tratan a las personas como objetos útiles para su crecimiento ministerial o personal. 7. Culto a la personalidad. Necesitan ser admirados y venerados. Fomentan un ambiente donde se les debe lealtad ciega, creando a menudo un entorno protegido o un círculo cercano que les aplaude. 8. Victimización religiosa. Si se les cuestiona, suelen usar un discurso espiritual para victimizarse, alegando que son perseguidos por su fidelidad, copiando la estructura de todos están contra mí. Y aquí yo quiero añadir algo más. Y es que el mayor temor del narcisista es el ser descubierto, ya que él esconde su personalidad bajo una máscara. Por eso es que cuida tanto su imagen, porque a través de un trato favorable y una imagen positiva puede lograr su propósito. Pero luego que uno tiene la oportunidad de interactuar, a medida que lo vas conociendo, te das cuenta de que esa persona puede ser atropellante, puede tener un estilo dictatorial, abusivo, explotador y en los peores casos tomarse gloria que no le corresponde, o sea, que compite en buscar prominencia que es exclusiva de Dios. Y es que el narcisista habla mucho de sí mismo. Por esas razones, debemos entender que el narcisista vive y funciona bajo un egocentrismo. Por eso, mientras un creyente busca la santificación y el quebrantamiento, el narcisista religioso busca la autoexaltación y autojustificación. Busca siempre el protagonismo. Ahora bien, la Biblia nos advierte sobre este mal para estos últimos tiempos en 2 de Timoteo 3, 2 al 5. Vamos a leerlo. La vez pasada también lo leímos porque ameritaba en el tema del egoísmo. Perdón. 2 de Timoteo 3, 2 al 5. Nos dice, porque, vamos a leer desde el 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, así lo llama el Señor, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que no tienen piedad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice el Señor, evita. Así es que, mis amados, esto que acabamos de leer en 2 de Timoteo 3, 2 al 5, se ve reflejado con mayor intensidad en Apocalipsis 3.
¿Se acuerdan donde habla acerca de las iglesias, de las 7 iglesias? En las iglesias, esto se ve en las iglesias de Tiatira, Sardis y la Odisea. Aunque hay 2 más que voy a mencionar, pero un poquito menos, estas son las más. La iglesia de Tiatira, que está en Apocalipsis 2, del 18 al 29, anoten las citas, por favor, para que luego las busquen para ahorrar tiempo. Esta iglesia se caracteriza por la tolerancia al mal y la fornicación. Se refleja cuando Jesús reprende a la iglesia por tolerar a Jezabel, una falsa profetisa que enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto conecta con lo que dice en 2 de Timoteo 3:4. Amadores de los deleites más que de Dios y falta de santidad. ¿Ven la conexión? La iglesia de Sardis es otra. Esta está en Apocalipsis 3, 1 al 6. Esta iglesia se caracteriza por la apariencia de piedad sin vida. Esto conecta directamente con lo que dice en 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Jesús le dice al pastor de esta iglesia, de la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto a causa de este pecado. Y la iglesia, la Odisea, que es la peor de todas, en donde se ven más marcadas todas estas características que hemos mencionado en 2 de Timoteo. La iglesia La Odisea, esta iglesia refleja la mayoría de las características de 2 de Timoteo 2, 3, 2 al 5. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Su actitud es: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, reflejando amor propio y complacencia, negando la necesidad de la verdadera piedad. Así podemos ver muchas iglesias en este último tiempo, en la apostasía, que están obrando de esta manera. Las iglesias de Éfeso y Pérgamo tienen aspectos de 2 de Timoteo 3. Por ejemplo, la de Éfeso, que está en Apocalipsis 2, del 1 al 7, se refleja en la pérdida del primer amor, lo cual es el inicio del desvío moral y que describe Pablo. Y la de Pablo describe este desvío moral en esta iglesia. Y la de Pérgamo, que está en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Se refleja en la tolerancia de falsas doctrinas, la doctrina de Balaán, similar a la advertencia de falsos maestros que ya leímos en 2 de Timoteo, 3. En resumen, podemos ver las cartas a las 7 iglesias no solo como congregaciones históricas, sino como 7 eras consecutivas de la iglesia, donde la decadencia va en aumento. Por lo tanto, las últimas iglesias, Tiatira, Sardis y la Odisea, muestran el mayor grado de apostasía descrita por Pablo en 2 de Timoteo 3. ¿Hay solución para el narcisista? Bueno, mis amados, para Dios no hay nada imposible. Es un caso muy difícil, pero tampoco hay nada difícil para Dios. Él lo dice en su palabra. Lo hace más difícil porque como el narcisista
se endiosa, se centra en sí mismo y no admite ningún error. Pero sabemos que el Espíritu Santo es el único que puede mostrarle al hombre su condición pecaminosa. Solo Él. Entonces, por eso es que es posible. Vamos a leer aquí un poquito. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Esto es un proceso que primero requiere arrepentimiento genuino. Eso es lo primero. Arrepentimiento genuino. Por eso es que se necesita el Espíritu Santo, porque una persona en esta condición por sí misma no va a admitir que está mal. No, ¿de qué se va a arrepentir si para él es perfecto? Pero cuando el Espíritu Santo los confronta, como confrontó a Pablo cuando iba a Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, que se encontró con el propio Jesús. Él iba camino a Damasco con cartas de poder para llevar a los cristianos a matarlos. Así consintió la muerte de Esteban. Estaba equivocado totalmente. Él mataba por la causa. Pero al encontrarse con Jesús, al tener ese encuentro personal con Él cambió. Él ahí se da cuenta de que no sabía quién era, porque le dice, ¿quién eres, Señor? Denota que no sabía quién era. Entonces, en este caso del narcisista necesita tener un encuentro así personal con Dios, que lo haga caer del caballo, como por ejemplo Saulo de Tarso, que se asume que podía ser un camello, un caballo, no se sabe, pero iba montado en algo. Pues él cayó. Pueden leerlo. En Hechos 9 habla acerca de esa historia. Entonces, seguimos. Necesita arrepentimiento genuino, renovación de la mente, como nos dice en Romanos 12:2. Vamos a leerlo. Romanos 12:2, que nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguimos adelante. También se requiere el papel de la iglesia. El papel de la iglesia juega un papel importante, y la terapia, en este caso de los narcisistas. Se considera que Dios puede utilizar profesionales de la salud mental, terapeutas, junto con la consejería bíblica para tratar los rasgos narcisistas. También implica matar la carne, matar el yo y aprender la humildad cristiana, lo cual es contrario a la naturaleza narcisista. Esa es la realidad. Debemos considerar que el cambio solo ocurre cuando la persona narcisista decide someterse a Dios y buscar ayuda, algo poco común, pero solamente así puede esa persona, y eso ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lo tiene que convencer, nadie más. Y también debemos considerar que mientras no haya arrepentimiento y cambio real en un narcisista, la Biblia y la sabiduría pastoral aconsejan poner límites firmes para proteger
a quienes sufren el abuso emocional. En conclusión, la solución es la redención y transformación radical por medio del Espíritu Santo, llevando al narcisista del orgullo extremo a la humildad y el amor al prójimo. Hasta aquí llegamos, mis amados. Espero que este estudio pues les sirva de ayuda a ustedes, y si ven que algunos de ustedes tienen algún rasgo de esto, pues prestarle atención. Nosotros como cristianos podemos venir al trono de la gracia donde alcanzamos misericordia, venir delante de Dios y confesarnos delante de Él y pedirle la ayuda directa al Espíritu Santo que nos muestre esos pecados ocultos, que nos ayude en esas debilidades, que nos hagamos un autoanálisis cuando nosotros hablamos con otros y si estamos tratando de ser el centro de atención o si estamos hablando de nosotros mismos más que de Dios, si estamos mostrándonos como hemos aprendido acerca en estas características del narcisista, endiosándonos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, pero tenemos que ser diligentes. Por eso es que nosotros tenemos la llave que es la oración, que otros que no son cristianos no tienen esa llave, porque Dios no escucha al pecador, como al comienzo de estas clases yo les he hablado. Dios no escucha al pecador, pero si el tal se arrepiente, a él escucha. Y ya nosotros fuimos nacidos de nuevo. Entonces podemos acercarnos a ese trono de la gracia. Podemos orar cada día, poner nuestras vidas en sus manos, pedirle guianza al Espíritu Santo, confesar nuestros pecados y leer la palabra, porque la palabra es nuestra guía, es nuestra brújula, es la que nos ayuda en todo. Amén. Así es que hasta aquí lo vamos a dejar, mis amados. Les pido que si no se han suscrito a este canal, que lo hagan y que le den like si creen, si este tema, si esta clase de esta noche fue de ayuda para ti, si fue de bendición. Por favor, compártelo con otros para que ellos también sean bendecidos. Haz tus comentarios, haz preguntas si tienes preguntas. Pídenos oración, también vamos a estar intercediendo por tus peticiones. El Señor escucha las oraciones. El Señor nos escucha, mis amados. Por lo tanto, Él nos manda a orar los unos por los otros. Y si tú tienes una necesidad inmediata, no lo dudes, pide la oración. Confía, ten fe en que el Señor te va a responder. Amén. Así es que les recuerdo que el jueves a las 8 de la noche tenemos nuestra enseñanza acerca de conociendo el carácter de Dios a través de sus atributos. Y el domingo tendremos la enseñanza a las 4:30 de la tarde, donde el Señor siempre pues nos está hablando. Así es que les invito a que se conecten en esta plataforma y que sean bendecidos con la palabra que el Señor nos trae. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Bye.